Vamos a conversar acerca de los ajustes financieros que las compañías deben tomar como precauciones en épocas de crisis. Vaya crisis esta la que nos aqueja en este momento con el COVID-19, que ha afectado a toda la economía nacional y mundial. Y no solamente al sector minero, sino todos los sectores vienen siendo afectados por la crisis. Pero no solamente existe esta crisis y las que pudieran venir de mayor magnitud o similares a esta, sino también por las crisis que las compañías mineras pasan en esa oscilación, en las subidas y bajadas de precio de los metales. Los mineros no controlamos los precios los controla la oferta y la demanda mundial. Los mineros controlamos los costos y tenemos que ser súper eficientes en el manejo de esos costos. Entonces, tenemos un contexto y nos enfrentamos a un contexto, por ejemplo, en este momento, en esta gran crisis del coronavirus, en el cual los términos y las relaciones han cambiado. Hoy día tenemos que priorizar una variable que estaba algo escondida, que no tenía la suficiente priorización, que era la salud. Y la salud tiene que entrar a la ecuación de una manera rigurosa, efectiva, algo que permita prevenir los contagios, prevenir la cadena y sobre todo tener la capacidad también reactiva para poder controlar si algo sale mal y tenemos personas que puedan terminar con problemas graves. En ese contexto hay que entender que han sucedido hasta dos grandes fenómenos. Por un lado, tenemos la ralentización de las economías compradoras, en particular la ralentización y la lenta reactivación de la economía china, que compra gran parte de los metales en el Perú, y en general la reactivación de la demanda no tiene la misma efectividad y entusiasmo con el cual la oferta puede empezar a reaccionar para producir y poner metales en el mercado. Entonces ahí tenemos un problema. El otro problema que tenemos es que hoy día, a la vuelta a la reactivación, de cara a la reactivación, los costos van a ser más altos. Y van a ser más altos porque hay que implementar protocolos que son necesarios, porque esos protocolos implican distanciamiento social, implican un cambio en la manera de mirar los campamentos, las operaciones, un cambio en los horarios, un cambio en los ciclos de operación, un cambio en la velocidad con que llegan los insumos por parte de los transportistas. Entonces nos enfrentamos a un costo de operación más alto y a una velocidad de reactivación de demanda más lenta. Esos dos fenómenos hacen un panorama complejo para las compañías mineras, porque las compañías mineras justamente lo que no controlan es el precio final y controlan el costo, entonces el costo está siendo más alto y los márgenes se van a reducir para ese proceso. Entonces, en ese sentido y con ese contexto es que tenemos que tomar ciertas medidas de ajuste que nos permitan manejar esto. En primer lugar, como todo, y dado el principio elemental de la gestión de que los problemas son muchos y los recursos siempre son escasos, como todo en la vida hay que priorizar. Y en esa priorización hay que priorizar no solamente nuestros proyectos, sino también nuestros activos. Existirá un conjunto de proyectos que todavía pueden esperar dentro de las operaciones mismas, y esos proyectos tendrán que ser postergados un tiempo hasta que pase la crisis. Igual pasa con los activos, existe un conjunto de activos que pueden ser reconvertidos, ¿no? Existen, no sé, oficinas que pueden transformarse en almacenes, existen actividades que se tenían o activos que se tenían que pueden reconvertirse a condiciones que manejen la emergencia. Entonces, esos activos hay que reconvertirlos. Y existirá otro conjunto de activos que hay que hacer asociaciones, joint ventures, hacer procesos que permitan que otros manejen esos activos o cómo ponerlos en un mecanismo, en un brazo que permita convertirlos en caja en algún momento. Pero hay que concentrarnos en el desarrollo de los activos que realmente nos agregan valor. Entonces, en primer lugar, el asunto de la priorización. En segundo lugar, adicional a la priorización, tenemos que tener un foco diferenciado en la generación y la protección de la caja. Tenemos que asegurar la caja. Y para asegurar la caja no basta con los programas de rescate de los gobiernos como Reactiva, que te da algo de capital de trabajo para poder manejar. Eso es un oxígeno casi a cuentagotas, porque en realidad, si bien es cierto, es muy barato y a tasas muy baratas,
pues te permite financiar capital de trabajo de acá para adelante, pagar las planillas, inventarios y en general capital de trabajo, pero no te permite financiar realmente todo el fondo de las operaciones. Entonces, este es el momento de tener un ala en el departamento de finanzas que permita refinanciar las deudas. Es decir, salir de deudas caras y pasar a deudas baratas. Esta coyuntura permite tocar la puerta de los acreedores y decir, miren, estamos en condición de crisis y por lo tanto necesitamos o mejores términos o explorar alternativas en el mercado que te permitan salir de una deuda cara a una deuda más barata. Si ya estábamos emitidos con bonos corporativos a una cantidad o ya teníamos una deuda a una cantidad determinada, entonces esas deudas pueden bajarse haciendo una reestructuración o reperfilamiento de las deudas. Eso hay que analizarlo de todas maneras. Por otro lado, este es el momento de poder, en esa priorización de los flujos de caja, evitar los gastos innecesarios, concentrarse en los gastos que realmente agregan valor, que realmente protegen al individuo, protegen las operaciones, protegen el circuito productivo que nos permite ofrecer minerales al mercado y finalmente operarlos así. Y también es el momento de empezar a combinar instrumentos financieros que nos permitan mejorar nuestra generación de caja. Y en ese sentido existen instrumentos como el factoring para poder adelantar facturas que tenemos emitidas que nos van a pagar a 60, 120 días. Podemos ir a instituciones financieras que nos permitan, especializadas, que nos permitan adelantar eso a unos costos razonables, o también podemos hacer factoring inverso con los proveedores, de tal manera que podamos pagar a los proveedores a través de este financiamiento y con eso estirar el plazo de pago, porque en realidad los costos de ese factoring se van a pagar largamente con la rentabilidad que vamos a dar en la operación. También es el momento de que algunos inventarios puedan ser guaranteados, también es el momento de poder hacer operaciones estructuradas que nos permitan manejar mejor el sistema y la salud financiera de las compañías. Es el momento de repensar eso desde el punto de vista financiero, pero el brazo de fondo también es operacional, es decir, en momentos de crisis en las operaciones, una palanca que nos va a sacar es, sin descremar la mina y sin romper los ciclos de la mina, procurar en la medida de lo que es posible extraer una mayor ley de mineral. Es decir, irnos a las leyes más altas, utilizar muy bien los ciclos de mina para poder tomar los tajos reguladores y poder entregar leyes sustancialmente más altas o minar leyes más altas tratando de no descremar la mina, porque esas leyes más altas permitirían que con los mismos tonelajes tengamos un mineral de mayor valor y por lo tanto esas diferenciales pueden permitirnos pagar estos momentos de crisis. Las crisis, por otro lado, no son para siempre. Las crisis tienen un periodo, esta crisis va a ser algo larga y por lo tanto nos necesita con mejores espaldas para poderla sostener. Y si bien es cierto eso se da, también las crisis generan oportunidades. Y hoy día también existen oportunidades de hacer alianzas, de adquirir incluso algunos activos que puedan estar a precios muy baratos o que no puedan tener hoy día el valor que nosotros podríamos darle con nuestras capacidades. Y entonces esta también genera oportunidades, así que no necesariamente todo es malo en los momentos de crisis. Es necesario tener una estructura de management muy bien coordinada, no solamente a nivel interno en la organización, sino porque internamente hay que consolidar muy bien cuál es el papel de la gerencia de finanzas y de la gerencia de operaciones combinadas en un momento de crisis, para que el management pueda permitir unas sinergias entre todas las gerencias de la compañía para tratar de sobrevivir a esta ola, para tener una buena performance y permitir robustecer a la compañía con la experiencia que la crisis genera. La experiencia ganada durante un momento de crisis es valiosísima y queda en el capital humano de la empresa, y se convierte poco a poco en capital intelectual. Y ese capital intelectual permite agregar valor sin duda en el mercado.
Entonces, estos momentos de crisis, si bien es cierto, requieren ajustes, instrumentos de ajuste, también son la oportunidad perfecta para poder repensar el modelo y hacerlo productivo, eficiente y rentable en el mercado para agregar valor.